Leer es comprender. No se trata solo de pronunciar y entonar bien las palabras o frases o hacerlo con fluidez. Comprender implica identificar las ideas y situaciones, así como a los personajes que intervienen en una historia. Cambiemos la educación, cambiemos todos. Y bien, seguimos con la buena educación, conversando sobre las tareas en casa. El día de ayer salió publicado un artículo muy importante del profesor León Trachtenberg, y él aquí hablaba, por ejemplo, sobre los roles, ¿no? Él decía, los alumnos que no entienden las tareas o se aburren o se las copian. Los alumnos aplicados buscan ayuda de padres o profesores particulares para cumplir, y para los maestros corregir es una carga, ¿no? Refiriéndose todo esto a las tareas, y hablaba también en este artículo, o nos escribe en este artículo, que es un factor de tensión continua. Ese es el punto, ese es otro punto importante, José, sobre el cual también podríamos seguir conversando, ¿no? La tarea es tensión, tiene que ser un proceso de tensión continua. Al contrario, ¿no? Debería ser un proceso agradable, ¿no? Algo que al niño le motive realmente a hacerla. Porque si le doy una tarea que contenga, digamos, muchos ejercicios, entre comillas, no, como dije antes, no repetitivos, entonces esa tarea nunca va a ser atractiva. Dice, por ejemplo, León Trachtenberg, si un profesor deja tareas sin notas y los alumnos no las hacen, es señal que no las entendieron y no fueron accesibles realmente o motivantes, ¿verdad? Claro. Ahora, lo que también te comentaba, si la tarea, en cambio, va a servir para ver si realmente el niño comprendió o no entendió lo que debe hacer, lo que debe aprender, entonces eso sirve para que en el momento en el que la clase va a iniciar la clase, entonces se tomen las tareas que han hecho los niños y hasta qué punto han llegado. Ahora, el profesor puede, a partir de esas tareas, juntar a los niños que han resuelto bien con los que no lo han podido hacer, para que el niño, en ese caso, funcione como tutor. Entonces, este niño tutor, le va a proporcionar no solamente, digamos, las respuestas, sino le va a proporcionar las estrategias que ha usado para resolverlo. Lo que a veces ocurre es que el docente explica una estrategia y el niño no la entiende. Pero si su compañerito aprendió, quiere decir que no solamente entendió, sino que es probable que haya usado sus propias estrategias. Y el niño le puede transmitir esas estrategias para que su compañerito que no ha podido hacer, lo pueda realizar, ¿no? Y lo importante aquí también es la comunicación entre los papás y los docentes. Claro. Para comprender a veces por qué esa carga de tarea, ¿no? ¿Por qué determinada tarea? ¿Sí, José? Claro. ¿Qué finalidad tiene esa tarea? ¿Para qué? Por ejemplo, una vez recibí en casa una comunicación de parte de la profesora. No ha hecho la tarea. Entonces, ¿cuál era la tarea? Le habían puesto, escribe la biografía de Pachacuti. Entonces, pero sin ninguna bibliografía, es decir, esa tarea simplemente fue soltada así y sin una bibliografía, ¿no? Entonces le respondí a la profesora con una notita, le dije, bueno, ¿podría usted sugerirme la bibliografía? Porque yo tengo bastantes libros, pero no he encontrado esa información. Entonces, cuando el niño fue a la clase siguiente, dijo, por si acaso, ya no hagan esa tarea, porque ¿dónde encuentras la biografía de Pachacuti? ¿No? Entonces, bien, seguimos con las llamadas. Este tema es bastante polémico y que los papás, nuestros oyentes, quieren también opinar. Estamos con Jocelyn desde Lima. Jocelyn, buenos días. Jocelyn, buenos días. Creo que perdimos a Jocelyn. Si puedes volverte a comunicar, Jocelyn, aquí te estamos esperando, pero seguimos con las llamadas. Desde Magdalena nos llama Ricardo. Buenos días. Buenos días. Quisiera opinar yo sobre el tema muy importante, ¿no? Como sobre todo para los padres que nos vive. Mire, es correcto lo que dicen mis papás, de que nos dejan muchas tareas a los niños, ¿no? Pero yo pienso que si los niños van al colegio es para aprender, todo lo relacionado a sus clases, ¿no? Pero son tantas cargas que tienen la semana y nosotros, los padres, les ayudamos. A veces uno llegamos a las 6 de la tarde, los jóvenes dan una hora. Y creo que encima más carga el sábado. Y el domingo, como hizo una señora hace un rato, llamó, sí, no tenemos tiempo, pero para divertirnos. Y eso, papá, otra vez tarea, pucha, y papá, al día siguiente, papá, la tarea que faltó ayer, ya, el tiempo nos queda cortísimo. Bien. Yo pienso que en la semana, ellas van al colegio para aprender,
y 1 hora por lo menos después del colegio enseñarle, ¿no? Que descanse, y suficiente, y ya el sábado dedicarse pues para que el parente pegue, porque obviamente como ustedes también son padres, nosotros tenemos trabajo en la semana y también tenemos carga, Bien. ¿no? Y a veces ahí de repente pues decir, no tengo paciencia, me desespero, eso debe enseñarte la profesora, el profesor, y lamentablemente lo que pagan el plato son los niños. Bien, nuestros gracias. hijos. Sí, Ricardo, muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora a Mari desde Los Olivos y te respondemos. Mari, buenos días. Buenos días, señorita. Señorita, disculpe. Yo tengo una sobrinita que es zurdita, tiene 5 añitos, pero le dejan un montón de tareas y en hojas blancas para que pinte. Ella escribe muy bien, sí, pero ¿qué pasa cuando hay letras que no sabe? Y hay trabajos que no sabe y ella llora, y mi hermana no tiene paciencia, a la bebé le agarra a ver los pelos, pero le digo, la profesora le manda un montón de tareas y ella se cansa, dice, ya no quiero ir al colegio, porque ya no quiero ir al colegio, dice, yo quiero ser burra, dice ella. Oh. ¿Por qué? Porque demasiadas tareas le mandan, y ella está en pleno de juego, tiene 5 añitos y está también en jardín, creo, la bebé, para ya entrar a primer grado, me parece. Yo le digo, tiene que enseñar, la profesora tiene que enseñarle, le digo, y ella es zurda, y aparte que es zurda, es bien ágil, le gusta, cuando ella, la letra que sabe, lo hace rápido, en minutos, pero hay bastante hojas que le mandan trabajos, y no puede, yo también trabajo, llego a trabajar, y mi hermana me encuentro desesperada, porque son 2 niñas, una de 5 y una de 10 años, que también tiene que dedicarse a la otra, y a la otra, entonces mi hijita le ayuda. Bien. Le ayuda, pero ya yo llego, a veces la encuentro llorando, se pone, no quiere hacer porque ya la mamá también se desespera, la pega. Entonces, Gracias Mari. Con la profesora. Ya, señorita. Gracias Mari, muchas gracias por tu opinión. José, ¿qué le podemos decir entonces a nuestros 2 oyentes, a Ricardo y a Mari? Bueno, los dos abordan el tema de la abundante cantidad de tareas, ¿no? Que no les permite a los niños ser niños. Por ejemplo, esa pequeña de 4 años, terrible lo que va a ocurrir. Lo único que se está consiguiendo con eso es alejarla de la idea de que aprender es agradable, divertido y útil. Entonces, si se va a desesperar y llorar con una tarea, quiere decir que esa tarea no sirve. Entonces, estamos y hablando claro, de una frustración ahí. Entonces, ¿cómo detectamos esa frustración? Bueno, y además la mamá, ¿no? Está realizando una labor absolutamente contraria a la idea de que le está ayudando a la niña. Es decir, ayudarle a la niña no es jalarle los pelos. Eso es todo lo contrario. Es que el niño asocie tarea con violencia. Entonces, ¿cuál va a ser el fruto de eso? Ninguno, ¿no? No va a ser, digamos, una niña que desarrolle normalmente. Ahora, sí. Las personas que a veces no saben apoyar a sus hijos en las tareas deben buscar pues aliados, ¿no? Si no tienen la paciencia suficiente. Claro, naturalmente. Sí, la mamá debe reconocerse a sí misma que no tiene paciencia, que no sabe cómo ayudarle a la criatura. Entonces, buscar aliados. Bueno, muy buenas recomendaciones. Y también otro punto, en el caso de los papás que, por ejemplo, quieren ayudar a sus hijos, pero que quizás no tienen las capacidades suficientes, ¿no?, para hacerlo, ¿qué les recomendamos a ellos? Eso es lo que te comentaba, ¿no? Los aliados. ¿Qué es un aliado en buena cuenta? Un aliado es una persona que puede ayudar al niño en la resolución de las tareas. Puede ser un compañerito que se sabe que sí sabe hacer bien las tareas, entonces puede ayudar al niño. Porque lo que te comentaba antes, ¿no? La tutoría ya no es en el aula, sino la tutoría es en casa. Por otra parte, buscar, por ejemplo, en el contexto de la comunidad, hay, pues, en muchas provincias, distritos, hay biblioteca. Claro. Entonces, lógicamente, hacer que los niños con la mamá o con el papá puedan ir a la biblioteca, pero luego, poco a poco, irlos soltando para que ellos mismos, autónomamente, puedan dar solución a sus tareas, ¿no? Que no haya necesidad de estar el papá detrás de él, por encima de él, para obligarlo a hacer las tareas. Pero, claro, si la tarea pues es frustrante, si la tarea es, digamos, aburrida, si la tarea es negativa, ¿no?, abundante, excesivamente abundante, entonces naturalmente no estamos contribuyendo para nada en los aprendizajes de los niños. Bien, y en el caso de las llamadas que hemos tenido, muchas de ellas que han tenido, digamos, alguna queja con respecto a la cantidad de tareas, creo que aquí lo importante sería aconsejarles acercarse a conversar con los profesores, ¿no? Claro, ¿Sí? claro. Pero a veces los docentes dicen, bueno, ¿quién es el profesional acá, usted o yo? Claro, es una respuesta así que se ha escuchado muchas veces, ¿no? Pero naturalmente la mamá o papá tendría que decir, bueno, ¿y quién es el padre o madre que sabe que su niño está siendo frustrado con la excesiva cantidad de tareas que le da? Que no tiene vida familiar, que no tiene vida de niño.
Entonces, el docente tiene que sopesar eso, ¿no? Entonces, el consejo sería que el padre de familia vaya a conversar con el docente y que el docente tenga la apertura suficiente para entender qué es lo que está pasando con el niño o niña. Entonces, una conclusión importante también aquí, y hay que señalarles que justamente la tarea debe servir para reforzar aprendizajes de la escuela y para que el niño aprenda estrategias para organizarse, investigar y encontrar información para sus tareas. Claro, ¿no? Claro. Y que además, no solamente la tarea debe reforzar, ¿no? La tarea también puede ser un motivo para empezar un nuevo tema. Entonces, los niños pueden indagar sobre algo que no se ha tratado en clase, y luego ese material, como había comentado antes, sirve para iniciar la clase, ¿no? Y también, como decías tú, para detectar los temas que el niño debe reforzar. Claro, ¿no? claro. O sea, para nosotros, papás en casa, a veces llegan las tareas y el niño no entiende o no sabe bien. Entonces, esa es una señal de alerta, Claro, o un indicador que nos está sí, sí, diciendo, aquí hay que reforzar. Claro. Y además, bueno, si papá no lo puede reforzar, entonces dejar que el niño la haga, aún con sus errores, y que luego esa tarea va a la escuela para que el docente pues empiece con ver Que vaya con los dónde- errores, pero le Claro. ponen mala nota, pues, no, José. es que no debe haber nota, pues. Bueno, pero Ese es un ese tendría que absurdo, ser ¿no? un primer consenso Claro, entonces en los colegios, porque a veces las tareas sí definitivamente. tienen nota. Ok, Definitivamente, entonces sí. es importante también que el docente al corregir la tarea brinde indicaciones de los puntos que el niño debe reforzar Claro. y felicitarlo, que es Claro, lo más naturalmente. importante por aquellos aprendizajes, Sí, ¿no? sí, sí. Y desde la casa, para los papás, ¿qué más les podemos decir entonces para ir cerrando ya el tema, José? Claro, en principio los papás, la mejor ayuda que le pueden dar es no hacerles la tarea. Primero, Claro, apunten, sí, no de hecho, pintarles, claro. no hacerle los dibujitos. Atención, ¿qué más? Porque si no, ¿cómo se da cuenta el docente que el niño no ha desarrollado esa habilidad? Entonces el docente al recibir la tarea del niño va a pensar, ya el niño domina esto, entonces lógicamente no va a proporcionarle nuevas estrategias para que aprenda eso que no ha logrado realmente. Ujú. Por otra parte, que bueno, el padre debe poco a poco ir soltando a su niño para que sea más autónomo. Entonces el niño puede... Eso para realmente, los papás claro. que creen que tienen que estar pegados Sí, del sí, niño de cuando hecho, hacen la tarea. claro. Tomen Ujú. nota. Entonces, ¿qué hacemos, José? Claro, soltarlos. Irlos soltando poco a poco, Poco ¿no? a poco, claro. Ujú. Pero siempre brindándoles una supervisión, digamos, casual, ¿no? De rato en rato, ver, ¿y cómo vas? ¿Y qué dificultad tienes? Bueno, y alentándolo, ¿no? Ah, qué bien, has hecho bien. Bueno, ese tipo de actitudes son Y positivas. para ¿no? los Para papás que trabajamos. aliados, Bien. ¿no? Los aliados. Eso es importante, ¿no? Buscar aliados. La abuelita, por ejemplo. Claro, pues, Como, la abuelita. como mi mamita, que me ayuda un montón. Así es. O, o el vecino, el amigo. Claro. Entre las mismas mamás también, ¿verdad, José? Sí, de hecho, sí. Papás. Sí. Y bueno, y lo importante también decir que las tareas deben ser como un espacio o un motivo también que nos pueden ayudar a organizar, ¿no? Claro. A los chicos a organizarse. Claro, a organizarse. ellos. ¿Sí? Fíjate, cuando los niños son pequeños, por ejemplo, necesitan desarrollar ciertas habilidades de pensamiento, ¿no? De razonamiento. Por ejemplo, tienen que aprender a clasificar, a hacer recorridos y luego transcribir el recorrido, por ejemplo, en un papel, cómo fue, cuáles fueron sus impresiones, qué vieron en ese recorrido, que puede ser local, que puede ser un parque, etcétera. Entonces, lógico, en esas condiciones, el niño no solamente se va a sentir satisfecho, porque además va a tener oportunidad de salir, de ir al parque, pero con una finalidad. Es decir, el parque no es solo para que pueda ir a divertirse, ¿no? Porque la tarea es no que se vaya a divertir, sino que la tarea Claro. es que vaya y luego recorra y luego anote lo que ha visto, lo que ha observado, las cosas que le han parecido más impactantes para el niño. Y bueno, y eso, pues transcribirlo en un mapa, en un plano, y transcribirlo también en un texto, ¿no? Claro. Claro, entonces, lógicamente estamos cumpliendo con áreas importantes, matemática, Claro, comunicación. una tarea muy bonita que yo recuerdo haber hecho con mi hija es ir al parque a recoger las hojas, que era para hacer un herbario, y a partir de ahí nos divertíamos buscando las hojas y clasificándolas, ¿no? Pero Claro, entonces, claro. otra cosa importante para ir cerrando también es que como papás no necesitamos saber lo mismo que el profesor, porque a veces nosotros decimos, ay, pero yo no entiendo, yo no sé, ¿no? Para ayudar a los sí, chicos. sí, claro, no, ¿Sí? de hecho, el papá no es docente. Ujú. Entonces, no está en la obligación de saber las estrategias. Porque además, a veces, eso es más bien negativo. Porque en la escuela se le ha dado ciertas pautas, ciertas estrategias de ciertas características que el papá no entiende. Y el papá, pues, regresa a las tradiciones, ¿no?
pedagógicas antiguas, ¿no? De hacer cosas que no Pero debe hacer. la educación ha cambiado y estamos cambiando y queremos ayudar entonces a todos ustedes a seguir mejorando estos procesos de aprendizajes y para eso está la buena educación. José Peso, muchísimas gracias por tu participación. Creo que todos hemos aprendido muchísimo. Nos tenemos que ir a una pausa comercial y regresamos con la parte final de la buena educación. ¿Cómo reforzar la matemática jugando? Te lo decimos después de la pausa.